El tema de hoy se titula Shabbat, el día de reposo despreciado. Y obviamente despreciado por el mundo cristiano, porque nuestros hermanos judíos siguen celebrando el Shabbat de una forma súper especial. Hoy en la mañana estábamos viendo un video del Bacarí que se nos hizo muy bonito. Se titula El Rabino en Patines, por si luego lo pueden ver. El Rabino en Patines. Y se trata de un rabino que efectivamente anda en patines. Cuenta ahí su historia, ¿no? Que él quería ser actor, pero pues era un pésimo actor, hizo como 300 audiciones y en ninguna lo aceptaron. Y dice que qué bueno que no lo aceptaron porque ahora él predica pues la Torá en Tel Aviv en específico. Él nació en Tel Aviv, vive a 6 kilómetros de Tel Aviv y diario va en bici hasta Tel Aviv. Con su hijita, tiene 7 hijos, y ahí en el video se ve una niña en la sillita, en la bici. Es como una bici eléctrica, entonces a veces pedalea y a veces sigue andando sola. Y luego ya se ve que él está predicando a su modo, en patines, va patinando por todo Tel Aviv, y trae una bandera, curiosamente trae una bandera con una corona, y en hebreo dice Mashiach, o sea, el rey Mesías, y todo el rato está cantando diciendo, ya quiero que venga el Mesías, ya queremos que venga el Mesías, ya ven Mesías, y está bonita su canción. Y entonces él va a los restaurancitos y se mete, le dan permiso y todo, y les dice a las personas, ¿sabían que ya viene el Mesías? Necesitan arrepentirse porque ya viene el Mesías, está a las puertas el Mesías que ellos están esperando, ¿no? Ojalá que este hombre en algún momento se les revele quién es el verdadero Mesías, porque se ve que lo está haciendo de corazón. Y algo interesante es que trae unos tefilim. Yo hasta hace poco tenía duda acerca del mandamiento de los tefilim. Los tefilim, no sé si han visto, es una cajita que traen en la frente y trae en los brazos, también se amarran en un brazo. Y yo no lo tomaba de forma tan literal. En la palabra dice, y atarás la ley en tu frente y en tu mano, y etcétera, ¿no? Dice el mandamiento. Entonces yo me imaginaba que no era tan literal, pero hace poquito que estábamos leyendo a Yeshua cuando está hablando de que los fariseos exageran los mandamientos para que los vean, no tanto por cumplir, sino para que los vean y les gusta sentarse hasta adelante y orar en las plazas para que los vean, y luego dice, y hacen sus tzitzits más largos, o sea, las tiras de sus vestidos las hacen más largas para que vean que traen tzitzits, o sea, es un mandamiento los tzitzits, pero ellos lo exageran los roles de su cabello también para que vean que no se rasuran las sienes, y luego dice, y ensanchan sus filacterias, las filacterias son los tefilim, o sea que efectivamente sí es un mandamiento traer tefilim, y hasta hace poquito lo descubrí que sí es literal. Bueno, el caso es que este rabino en patines trae sus tefilim, y entonces va con las personas a los restaurantes y les dice, ¿te quieres poner los tefilim? Y pues hay unos que dicen que sí y otros que no, les enseña cómo ponérselos y las oraciones que hacen cuando se ponen los tefilim. Los tefilim simplemente son cajitas que dentro traen la ley escrita. Y tiene un proceso bastante interesante esas cajitas. La caja es hecha de piel toda, parece de madera, pero es piel prensada, todo un proceso muy interesante. El caso es de que recordé las palabras de Yeshua cuando dice que ni una jota ni una tilde de la ley iban a pasar hasta que todas las cosas se cumplieran, y que cualquiera que guardara los mandamientos y enseñara a cumplir los mandamientos sería llamado grande en el reino de los cielos. Y pensé en este señor a su modo está enseñando a las personas a cumplir los mandamientos, porque les habla de Shabbat, les habla de los tefilín, y entonces pues la gente ahí le pregunta y él está enseñando a ponerse uno de tantos mandamientos, ¿no?
y le estaba diciendo a Shari, si este hombre en algún momento reconoce a Yeshua como el Mesías, pues va a ser llamado grande en el reino de los cielos porque está enseñando a cumplir los mandamientos. Y bueno, ahí luego lo ven, está bonita su historia. Y respecto al tema de hoy, hablando de Shabbat específicamente, ha sido uno de los tantos mandamientos que han sido despreciados por Dios, digo por Dios, por los cristianos, los mandamientos de Dios que han sido despreciados por los cristianos. Y ahorita queda más claro el motivo de por qué ha sido despreciado el Shabbat. El Shabbat es una de las fiestas, es una fiesta semanal, literalmente debe ser una fiesta. Y aquí en el Salmo este que acabamos de leer vimos que los enemigos de Dios son los que quieren destruir las fiestas de Yahweh, y entre las fiestas pues obviamente está el Shabbat. Ahorita vamos a leer algunos versículos que hablan del Shabbat en el Nuevo Testamento, como es conocido. Y vamos a darnos cuenta si realmente los primeros creyentes cambiaron el Shabbat o lo despreciaron, o de alguna manera queda ahí ambiguo que si se debe celebrar o no, etcétera. Vamos a encontrar que no, de una vez les digo el resumen. No vamos a encontrar que los primeros creyentes lo hayan desechado. Pero... Pero sí, en la historia, 350 años más o menos después de Yeshua, sí vamos a encontrar que uno de los más grandes enemigos de Yahweh efectivamente cambió el día de Shabbat, tratando de, precisamente como dice el Salmo, de destruir las fiestas de Yahweh. Y como ya hemos visto, en ese mismo concilio se desecha el Shabbat y se desechan las fiestas, porque originalmente se celebraban las fiestas, incluso por los creyentes ya un poquito paganizados. Aún así se seguían celebrando las fiestas de Dios. Hasta en el 350 que decidieron desechar todo lo que tenga que ver con el pueblo de Israel, que ellos llamaron judíos, malamente. Como introducción quisiera leer también Daniel, capítulo 12, del versículo... desde el versículo 5 hasta el 13. Y dice así. Bueno, voy a leerlo todo, está bonito. Dice, en el título de la peshita dice, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo algunos de los hijos de tu pueblo serán librados, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. ¿En cuál libro? De la vida. De la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para destrucción y vituperio eterno de sus compañeros. Los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio, y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. O sea que estas palabras estuvieron selladas durante muchos siglos, más de 2000 años, 2400 probablemente, por ahí, más o menos, ¿no? 2600. Y hasta ahorita, este sello se está quitando de este libro y ya podemos entender de mejor manera. Entonces yo, Daniel, vi, he aquí que otros dos estaban de pie, uno de este lado del río y el otro de aquel lado. Y dijeron al varón que estaba ataviado con vestiduras magníficas y que estaba de pie sobre las aguas del río: ¿hasta cuándo será el fin de esto?
y escuché al varón que estaba ataviado de vestiduras magníficas y que estaba de pie sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por el que vive por eternidades, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en el tiempo en el que sean libradas las manos de todo pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo, Daniel, oí, pero no entendí. Entonces dije, Señor mío, ¿qué viene después de estas cosas? Pero él contestó, anda, Daniel, pues estas cosas están en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. Los pecadores procederán pecaminosamente y ninguno de los pecadores entenderá. Pero aquellos que hagan lo bueno entenderán. Y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, será permitida la abominación destructora por 1290 días. Dichoso aquel que esté expectante, aquel que llegue a 1335 días. Pero tú, oh Daniel, continúa hasta el fin, reposa, te levantarás a tu tiempo al fin de los días. Fíjense qué interesante. Aquí habla de una aflicción cual nunca ha habido en la tierra desde la antigüedad. Y ahorita estamos en una aflicción que la tierra jamás había registrado. Probablemente es una mini aflicción a comparación de la que viene, ¿no? Mini aflicción porque pues estamos en nuestras casas, pues sí hay gente que está sufriendo porque no tiene que comer y no tiene trabajo, y ha sido una aflicción de gran manera. Pero dice que en los tiempos de la aflicción, como en el que estamos ahorita, muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. Recordemos que los 40 años que Israel estuvo en el desierto fue para probarlos, para ver qué había en su corazón. Y literalmente Yahweh dice que fue para probar si iban a obedecer sus mandamientos o no. Entonces, esta cuarentena, que ya tenemos, ya no sé ni cuántos días, ya pasaron de 40, pero se sigue llamando cuarentena, muchos seremos probados, purificados y emblanquecidos, pero los pecadores procederán pecaminosamente, o sea, todavía seguirán pecando aún en la cuarentena, y ninguno de los pecadores va a entender qué es lo que realmente está sucediendo en este mundo. Pero aquellos que hagan lo bueno entenderán. Ojalá que nosotros, todo el mundo estamos siendo probados en este momento, y esperemos que nosotros que estamos aquí seamos aquellos que seremos o estamos siendo purificados y emblanquecidos. Bueno, esa era la pequeña introducción. Ahora sí ya de lleno con el Shabbat. Una de las razones con las cuales se justifica el cambio del día de reposo por parte de Constantino, porque fue directamente Constantino quien hace este cambio de día de reposo, es la supuesta ausencia del tema del Shabbat en lo que se conoce como Nuevo Testamento. Y muchos predicadores en la actualidad dicen, no, es que miren, ya no se menciona el Shabbat, ya se reunían, incluso hay un versículo que dice que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana, ya ven, se cambió, desde ese momento ya empezaron a juntarse el domingo. Pero bueno, lo interesante es ver qué dice la Escritura acerca del Shabbat y no lo que dicen las doctrinas o las costumbres de hombres, sobre todo porque históricamente ya sabemos que fue Constantino quien hizo este terrible cambio y esta abominación. Lo primero que debemos hacer de ahora en adelante es eliminar, como una vez nos dijo mi papá, la hoja que dice Nuevo Testamento, porque esa separación de Antiguo y Nuevo Testamento es, por lo menos psicológicamente, algo muy marcado en nosotros, porque obviamente todos queremos lo nuevo, porque lo antiguo ya no sirve. Entonces siempre estamos viendo, nada más nos interesa tener lo nuevo. Pero en la palabra de Dios no es así, porque Él mismo dice que su palabra
es la misma ayer, hoy y siempre, así como Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y también dice que su palabra nunca pasará. O sea, su palabra es eterna completamente. Y si creemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es escritura proveniente de la inspiración del Espíritu de Dios, entonces también el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento son palabra de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es eliminarnos esa idea de Antiguo y Nuevo Testamento, porque de esta manera ya podemos saber que lo que dijo Dios antes es lo mismo que dice ahora. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la Biblia completa. Y como ya hemos platicado hace unos días, hemos malinterpretado la cuestión del nuevo pacto y nos lo han enseñado de una forma ventajosa, digamos, a favor de las doctrinas paganas desde Constantino. El nuevo pacto ya lo estudiamos, ya vimos cuál es el nuevo pacto exactamente. Bueno, vamos a ver las discusiones que tuvieron los fariseos y Yeshua. Únicamente tienen que ver con el cumplimiento o no de las normas de los fariseos. Recordemos que efectivamente en el tiempo de Yeshua y hasta la fecha, hay para el pueblo judío por lo menos hay dos leyes, la ley escrita y la ley oral. La ley escrita es la Torá y la ley oral es la interpretación que se ha dado desde los fariseos y hasta la actualidad, los rabinos, el Talmud y todos esos libros, que sí tienen sabiduría en esos libros, pero no hay que tomarlos como al nivel que la Torá, como hasta la actualidad se toma al Zohar, incluso al nivel de la Torá, y eso está completamente mal porque el Zohar simplemente son interpretaciones de hombres. Entonces las discusiones de Yeshua y los fariseos no era si obedecía Yeshua la ley o no, sino la discusión principal era si obedecía las leyes fariseicas de ese momento. Como recordemos, el lavado de manos. Le reclamaron a Yeshua que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y bueno, los fariseos tenían un ritual enorme para todo. Incluso para lavarse las manos era todo un ritual. Y vemos que cada vez que Yeshua hablaba de una ley, se estaba refiriendo a una ley fariseica, no a una ley de la Torá. Por eso es importante que conozcamos la Torá para poder conocer la diferencia de cuando Yeshua estaba diciendo algo en contra de la ley de los fariseos. Recordemos también que el Shabbat es sombra de lo que ha de venir, así como dijo Pablo. El Shabbat es se puede decir, una tipología del milenio. En el milenio es el séptimo día, o sea, el séptimo milenio es un milenio de Shabbat, un milenio de reposo, donde Yeshua va a reinar y precisamente Yeshua es nuestro reposo. Entonces, algo muy curioso que sucede con el Shabbat es que se llega a enojar tanto a la gente como cuando en la televisión se habla de Jesús. Así literalmente, si se habla de Jesús en la tele, la gente se enoja y se burla de las personas. Y acá, si se habla de Shabbat, también la gente se enoja. Es algo muy curioso. Curioso porque al rechazar el Shabbat, también de alguna forma estamos rechazando al mismo Mesías, porque Él mismo es el Shabbat. Él dijo que Él es el Señor del Shabbat. Él es nuestro reposo. Reposo en hebreo es Shabbat. Entonces Él literalmente dijo, yo soy el Shabbat. Y bueno, vamos a ver, ¿realmente habrá cambiado el día de reposo después de la resurrección de Yeshua? ¿Qué opinan? ¿Que sí o que no? No. No, efectivamente no.
Vemos, después de la resurrección de Yeshua, que las mujeres que fueron a ver el cuerpo, a buscar el cuerpo, se esperaron hasta el primer día de la semana. ¿Por qué no habrán ido en Shabbat? ¿Por qué no habrán ido un día antes? De reposo. Porque era el día de reposo. Exactamente. Era día de reposo y lo estaban guardando y se esperaron hasta el primer día para poder ir a la tumba. Sí. Hay que tener otra cosa muy clara para poder entender ahorita los versículos que vamos a leer. Bíblicamente los días empiezan a la puesta del sol, de atardecer a atardecer. Eso lo vemos desde el libro de Génesis. Entonces, el Shabbat empieza viernes a la puesta del sol y termina el sábado a la puesta del sol. O sea que el primer día de la semana empieza el sábado cuando se empieza a oscurecer. De eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 24, 53. ¿Dónde se reunían los discípulos después de que Yeshua ascendió? En el templo. En el templo, exactamente. Y dice, y estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Recordemos que había días especiales para ir al templo y entre esos días especiales, pues obviamente es el Shabbat. O sea que después de la resurrección de Yeshua y después de su ascensión, no hubo una separación de pueblos. Los creyentes en Yeshua seguían yendo al templo con los no creyentes en Yeshua, seguían yendo a las sinagogas, se seguían reuniendo juntos todos. Recordemos que los mismos judíos se sintieron celosos porque los gentiles estaban guardando el Shabbat, eso lo podemos ver en Hechos, y se llenaban las sinagogas de gentiles, o sea, de israelitas, pero que habían sido convertidos por Yeshua, y estaban llenas las sinagogas en Shabbat, dice en Hechos. Yeshua, en sus advertencias acerca del fin de los tiempos, en Mateo 24:20, vamos a leer. Dice, aquí Yeshua está hablando del futuro después de su resurrección y de su ascensión. Dice, oren pues para que su huida no ocurra durante clima tormentoso, en unas versiones dice durante invierno, ni en día de reposo, o sea, ni en Shabbat. Si Yeshua, que sabe todo, él, recordemos que sabe el futuro, aquí mismo en la palabra vimos que sabía los pensamientos de las personas, entonces si él sabía que el Shabbat se iba a cambiar por el día de su resurrección, según los que creen que resucitó en domingo, entonces aquí no hubiera hablado del Shabbat, hubiera dicho, oren para que su huida no sea en domingo, en el primer día de la semana, pero no, específicamente dice que no sea en invierno o en clima tormentoso, ni en Shabbat. Esto es porque obviamente él nunca pensó en cambiar el día de reposo que él estableció en su Torá. En el libro de Hechos también se nos confirma que los discípulos continuaron asistiendo a la sinagoga, como ahorita lo que estaba diciéndoles. Hechos 9:20, vamos a ver qué dice Hechos 9:20. Aquí está Pablo predicando. Y dice, y de inmediato empezó a predicar en las sinagogas de los judíos respecto a Yeshua, que él era el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel que perseguía en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y he aquí que
para esto mismo también fue enviado hasta acá con el fin de llevarlos atados ante los principales sacerdotes. O sea que Pablo efectivamente estaba predicando en las sinagogas y predicaba obviamente en Shabbat. Ahorita vamos a ver otro que específicamente sí dice. En Hechos 13. ¿Sí? 13:5. También nos habla dice, y una vez que entraron a la ciudad de Salamina, proclamaban en las sinagogas de los judíos la palabra de nuestro Señor, y Juan les servía. Aquí otra vez estamos viendo cómo la predicación efectivamente era en las sinagogas. Nunca fue aparte, no construyeron otro templo, otro lugar de reunión. Siempre era en las sinagogas, en Shabbat, porque ellos sabían que habían sido injertados en el mismo pueblo, hablando de los gentiles. Hechos 18:4 ahora. Lo tengo. Ajá. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, Gracias. testificando. Hasta ahí. Entonces, fíjense, en el versículo 4 dice, y cada día de reposo, o sea, en cada día de Shabbat, hablaba Pablo en la sinagoga, convenciendo a judíos y a griegos, dice en esa versión. En otras versiones dice, y a gentiles. ¿Qué andarían haciendo los gentiles en la sinagoga? Porque aquí como que hay una separación, ¿no? Entre judíos y gentiles que estaban en la sinagoga y Pablo les hablaba ahí a ambos, a judíos y a gentiles. ¿A qué se referiría con gentiles aquí? Eran israelitas. Ajá. Lo mismo que en la religión judaica había por lo menos dos grupos fuertes, los saduceos, que tenían el control del templo, y los fariseos, que eran más literales. Y sin embargo, aunque creían cosas diferentes, se juntaban finalmente en el templo y en las sinagogas, obviamente, ¿no? Exactamente. Estos gentiles no eran gentiles como lo que pensamos que se refiere con gentiles, sino que efectivamente eran israelitas, no judíos, que se reunían junto con ellos. Y ahí Pablo les predicaba cada día de Shabbat. Y ahora Hechos 19:8. Vemos aquí a Pablo otra vez predicando en la sinagoga. Dice, entonces Pablo, entrando en la sinagoga, estuvo hablando audazmente durante 3 meses, instruyendo sobre el reino de Dios. Hay que entender que en las sinagogas se predicaba en Shabbat, para poder entender lo que ahorita vamos a leer, que ha sido malinterpretado. Vemos entonces que Pablo estuvo predicando constantemente en las sinagogas y en Shabbat. Ahora vamos a leer un versículo que ha sido muy mal interpretado precisamente porque como nos hemos alejado el pueblo cristiano de toda identidad israelita, de toda identidad hebrea, entonces muchas cosas no las podemos comprender y simplemente las hemos entendido como de forma helenizada se nos ha enseñado o de forma romana se nos ha enseñado, que es muy distinto la manera de pensar. Hechos 20 del 7 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Ajá. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. A ver, ¿Hasta ahí? hasta ahí. Aquí vemos, es una historia muy curiosa. Pablo predicó tanto que se quedó dormido un muchacho que se cayó y se mató. Y luego ya Pablo va y ora por él y se resucita a este joven, ¿no? Pero fíjense, como no entendemos el contexto hebreo, o no habíamos entendido el contexto hebreo, entonces pensábamos, ven, ya estaban reunidos el domingo y predicaban el domingo. Entonces, por eso nosotros debemos de juntarnos el domingo. Pero fíjense, si ya establecimos que para el pueblo de Israel, y obviamente para Pablo también, los días empiezan a la puesta del sol, entonces, si, donde dice aquí, dice que Pablo siguió hablando hasta la medianoche. Si estuvo hablando hasta la medianoche, entonces empezó el domingo y acabó el lunes, como nos lo han enseñado nosotros. Pero no. El contexto es hebreo totalmente. Estaban reunidos el primer día de la semana. ¿En qué momento inicia el primer día de la semana? Final del séptimo. Exacto. Estaban reunidos, voy a hablar más a lo mexicano, estaban reunidos en la tardecita del sábado, que ya es considerado el primer día de la semana, y estaban congregados para partir el pan. Algo que no podíamos haber entendido si no conociéramos el contexto hebreo, es que esta partida del pan es precisamente para celebrar el final del Shabbat. Ustedes pueden investigar ahí en YouTube, hay muchos videos acerca de esta ceremonia que se hace también cada fin de Shabbat. Por aquí anoté el nombre, se llama Havdalah. Havdalah se escribe Havdalah. Havdalah. Esta es una ceremonia donde todos se reúnen en sus casas o en una casa en específico, ya no en la sinagoga, sino en la casa. Si se fijan, aquí dice que estaban en un aposento alto, estaban en una segunda planta, no de una sinagoga, sino de una casa o de un departamento, no sé cómo se llamaría en aquella época. Y entonces partieron el pan, haciendo alusión a la ceremonia del Havdalah. Se parte el pan, de hecho también hay un encendido de velas, pero esa vela es especial, está como trenzadita. También se toma el vino y se agradece a Dios por la provisión de la nueva semana que está comenzando. Entonces, aquí vemos que esta reunión del primer día de la semana no tiene nada que ver con la reunión de los domingos de los cristianos, sino que es una celebración meramente hebrea para celebrar y para agradecer a Dios el Shabbat que está terminando. Pero como ya es de nochecita, obviamente no van a trabajar, sino que van y se duermen. Entonces, por eso aquí está diciendo que Pablo alarga su discurso hasta la medianoche del sábado, ya para empezar el domingo, y por eso había tantas antorchas prendidas. ¿Sí se va entendiendo? Y ya vieron ahora que no es con el contexto romano ni griego con el que se nos ha enseñado el primer día de la semana. Además, estamos reunidos, entre otras cosas, aparte del festejo, pues para despedir a Pablo, porque él al día siguiente iba a salir. Exactamente. Así es. Y en día de reposo no salió. Sí, no, exactamente, no iba a viajar en día de reposo. Entonces vemos que esta reunión del primer día de la semana era precisamente porque seguían celebrando el Shabbat. Pero el término del Shabbat, pues se puede decir. Ahora ya empieza a cobrar más sentido todas estas cosas. Vamos a leer ahora
el versículo, ahí ya se me perdió aquí. Ya se me fue este. Espérame un poquito. Vamos a Hebreos. Hebreos 3, del 7 al 11. Fíjese qué bonito dice. ¿Alguien lo quiere leer? Porque el Espíritu Santo dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como los rebeldes y como en el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres al ponerme a prueba, habiendo visto mis obras durante 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, este pueblo se extravía en su corazón, no han conocido mis caminos. Conjuré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Uh-huh. Literalmente aquí diría, no entrarán en mi Shabbat. Hablando del reino milenial, que es una representación chiquita lo que tenemos aquí semanalmente. Pero fíjense, Yahweh mismo dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira. Podemos provocar a ira a Dios argumentando 1001 cosa. Tenemos 1001 argumentos para decir que nos podemos reunir en cualquier día de la semana. El Shabbat es cualquier día de la semana porque como Yeshua es el Señor, el Adón del Shabbat, entonces ahí Yeshua abolió el Shabbat, etcétera, etcétera. Entonces podemos poner 1001 excusas para no guardar el Shabbat como Yahweh lo estableció. Y dice, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como los rebeldes. Es una rebeldía estar renegando en contra de la ley de Dios. Así como lo provocaron nuestros padres al ponerlo a prueba en el desierto, habiendo visto sus obras durante 40 años. Y entonces Yahweh puede jurar en su ira, diciendo, no entrarán en mi Shabbat. Y Yahweh, el Espíritu de Dios, sigue hablando de la misma manera hasta el día de hoy y nos habla a todos nosotros. Si están escuchando la voz de Yahweh, pues entonces no endurezcan sus corazones. Y por último, ya para terminar, vamos a leer Éxodo 30. Éxodo 30, versículo 13. A ver, espérenme. No, no es este. Versículo 13. No, me equivoqué de anotación. Déjenme, se los digo correctamente. Déjenme ver si es el 31. Ah, sí, perdón, es 31:13. Lo tengo. Ajá. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Así que guardáis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare.
de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Gracias. Entonces, fíjense, dice Yahweh, observarán los días de reposo, los días de Shabbat. Aquí se incluye obviamente el Shabbat semanal, pero recordemos que también son días de Shabbat los establecidos durante las fiestas que Yahweh ordenó. Entonces aquí engloba todos los días de reposo, las fiestas y la fiesta semanal de Shabbat. Y luego dice, cualquiera que lo profane, se le dará muerte irremisiblemente. Y se podrán preguntar, pero bueno, ¿por qué no nos hemos muerto si no hemos guardado el Shabbat durante gran parte de nuestra vida? Recordemos también cuando Dios le dijo a Adán, si comes de este árbol, ese mismo día morirás. ¿No dijo así? ¿Y murió ese mismo día Adán? Hablando del día de 24 horas. No, ¿verdad? Pero recordemos que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Adán, ¿cuántos años vivió? 900 y fracción. Entonces, efectivamente murió ese día. Si nosotros no hemos guardado el Shabbat y no nos hemos muerto, pues más vale que lo hagamos porque a lo mejor no pasamos de día. Y por último, vamos a leer Éxodo 31:16. Ahora, perdón, estaba olvidando algo. Dice que los días de Shabbat son una señal entre Dios y nosotros a través de nuestras generaciones. ¿Ok? Entonces, si queremos tener una señal de Yahweh en nosotros, el Shabbat bien puede ser una de esas señales que hemos estado esperando. Recordemos que dice que en los últimos tiempos el ángel sellará a los que han de ser salvos. ¿Sí recuerdan? Muy probablemente ese sello es precisamente el Shabbat. Éxodo 31:16. Los hijos de Israel observarán el día de reposo para Yahweh, celebrándolo como pacto permanente a través de sus generaciones. Entonces, este es un pacto permanente para Israel, no para los judíos, no para Judá, para Israel completo. Entonces, si ustedes no son Israel, está bien que no guarden Shabbat, pero si ustedes se consideran Israel, o por lo menos injertados en Israel, pues entonces aquí dice que es un pacto permanente a través de sus generaciones. Si ustedes no se consideran Israel, entonces tengan cuidado, porque recordemos que el pueblo de Israel es el que va a ser salvo en la eternidad. Y obviamente sabemos que cuando recibimos a Yeshua, cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, somos injertados en Israel. Si ustedes no lo creen de forma literal, entonces más vale que se pongan a estudiar y analizar sus creencias, porque si en la Biblia dice que somos Israel, pues somos Israel y debemos apegarnos a lo que dice, que es para Israel de forma permanente a través de nuestras generaciones. Y bueno, ahora sí ya, último versículo. Ezequiel 20:12. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Ajá. Y les dije mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para
para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Exactamente. Ayer hablábamos de la santificación. Entonces, el mandamiento es que nos santifiquemos. El que es santo se santifique más. Una de las maneras de santificarnos es a través de guardar el Shabbat. Aquí mismo lo está diciendo. Entendamos que Yahweh es el que nos santifica y el contexto es el Shabbat. También Yahweh nos santifica a través de la celebración o de guardar el Shabbat. Y bueno, ahí termino. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Creo que el conocer los antecedentes y la cultura hebrea nos da pie para entender mejor la escritura. Hay versículos mal empleados, mañosamente empleados. Por ejemplo, 2 Corintios 1:7, o 2 Corintios 9:7, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ese versículo es el eslogan, pero cuando se pasa el plato en la cocción, la gente pues le eche más, y no eche el 20cito, sino el billetito más gordito, porque se está ofrendando, es más, se dice, se está adorando a Dios. He escuchado esa blasfemia muchas veces. Hermanos, ahora vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y a ver, repitamos el versículo. Ya estamos. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo interesante es que el contexto del versículo jamás es ofrenda a Dios. El versículo es ofrenda a los hermanos. Tiene un nombre y apellido. Échenle, hermano, échenle. Vamos a ayudar al hermano fulano, a la hermana fulano, ahorita está en desgracia, en necesidad. Échenle. ¿Sí? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, un versículo mal utilizado, convenencieramente utilizado. Otro, 1 Corintios 16:2, dice, cada primer día de la semana, ¿suena bien? Cada uno de ustedes aparte y guarde en su casa cuanto pueda para que cuando yo llegue, entonces no se levanten ofrenda. ¿Ya ven? Se juntaban el primer día de la semana. Pues no, porque ellos tenían prohibido agarrar físicamente el dinero en día de Shabbat. Curioso, ¿no? Entonces, obviamente, el primer día de la semana, ya que checaste lo que vas a gastar en la semana, pártele un poquito para cuando yo vaya, se junte y llevemos dinero a los hermanos de Jerusalén. El contexto es el mismo. Este versículo y el otro que leímos son los hermanos pobres que estaban en Jerusalén y Pablo les conseguía pues, apoyo, ofrendas con los hermanos de diferentes congregaciones. O sea, de ninguna manera, en ninguna parte de la Biblia hay que el día de reposo lo cambiaron los primeros cristianos, como algunos pastores me hicieron a mí creer de joven cuando les pregunté sobre ese asunto. Hermano, es que los primeros cristianos se pusieron de acuerdo porque como Cristo resucitó el primer día de la semana, pues en honor a... pues qué bien, y ya, suena bien. Pero en ninguna parte se propuso ni por un apóstol, ni por Yeshua, ni por nadie, el cambiar la fecha del Shabbat. Y bueno, así andamos todavía. Efectivamente hemos tenido muchos versículos mal interpretados o mal entendidos,
o mal enseñados, porque el contexto nunca fue hebreo con lo que se nos enseñó, sino fue romano y griego. Pero ahora que estamos analizando las escrituras con el contexto hebreo, pues nos damos cuenta que, pues que es todo lo contrario. En esos versículos mal interpretados. ¿Alguien más quisiera opinar? Fíjense, quisiera leer, entre los versículos se me pasó anotar esta lectura. Isaías 56. Este capítulo está muy interesante. ¿Sus Biblias tienen ahí algún titulito en este capítulo? Promesas a Israel en los gentiles. ¿Cómo? En el 56, recompensa de los que guardan el pacto de Dios. ¿Recompensa a los que guardan el pacto de Dios? De los que guardan el pacto de Dios. Ajá. En mi Biblia dice, exhortación a creyentes gentiles a guardar el pacto de Yahweh. Y fíjense lo que dice. Así dice Yahweh. Preserven el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a llegar, y mi justicia está por ser manifestada. Dichoso el hombre que haga esto, y el hijo de hombre que se esfuerce en ello, que observe también, fíjense, dichoso el hombre que observe también el día de Shabbat para no profanarlo, y guarde su mano para no hacer mal. Y luego fíjense, si ustedes todavía se consideran extranjeros, dice, no diga el extranjero que siga a Yahweh. Yahweh ciertamente me ha separado de su pueblo. No diga al eunuco, soy un árbol seco. Porque así dice Yahweh, a los eunucos que guardan mis días de reposo, que prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros, y un mejor nombre que el de los hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno, infinito. También a los extranjeros que se adhieran a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que observen el día de reposo para no profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los traeré a mi monte santo y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así dice Yahweh Dios, el que reúne a los dispersos de Israel. Reuniré junto a él aún a los que ya han sido reunidos. Vengan todas las bestias del campo, devoren a todas las bestias del bosque. Todos los ciegos ven, pero no perciben. Todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar. Ven, pero no se duermen. Aman el dormir. Son perros que codician sus almas y no conocen la saciedad. Son malvados y sin entendimiento. Todos ellos se han devuelto por su propio camino, cada quien por su lado y por donde escoge. Y dicen, vengan, bebamos vino, tomemos licor. El día de mañana será como hoy y nuestro provecho será mucho mayor. Interesante, ¿no? Aquí está súper claro para todos aquellos que enseñan que como no somos judíos, entonces, pues no, el Shabbat no es para nosotros ni las fiestas. Pero aquí Yahweh bien claro lo dice, que el extranjero no diga que Yahweh nos ha separado de su pueblo. Si Yahweh lo que quiere es unirnos a su pueblo. ¿Alguien más quisiera opinar o preguntar?
¿Nadie? Pues ya dijiste todo. No hay excusa, pues. Pues no, no hay. No. Pues bueno, si quieren entonces oramos y ya nadie va a opinar. ¿Sí están? Se me hace que nomás estamos mi papá y yo. Y mi mamá. No, yo sí estoy. Estamos. Yo también estoy, Ah. Arthur. Solo que yo con hija aguatada que está llorando. O se durmieron como Pablo. No, con Pablo. ¿cómo crees? Pegamos, ¿no? Bueno, pues entonces hay que orar para terminar la reunión. ¿Tú quieres orar, Pa? Yahweh que estás en los cielos, te bendecimos, Señor Dios. Te saludamos con mucho respeto, con mucha gratitud, con mucha reverencia. Y te expresamos, Señor, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra gratitud, porque eres bueno con nosotros. No obstante, el mundo está de cabeza, Dios. Tú permites que estemos de pie y en paz. Gracias, Dios, por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu poder. Te alabamos, Dios mío, y te agradecemos porque nos haces los tuyos y nos haces parte, Señor, de tu pueblo y en el cual hay promesas de las cuales tenemos y disfrutamos en este momento y sin duda que tendremos otras que faltan por cumplir. Gracias, mi Dios, porque con tu palabra permites que seamos más sabios, Dios mío. Gracias porque aunque ha tardado tiempo en nosotros la necesidad del cambio y de voltear a verte como eres, Señor Santo, pero finalmente, gracias a ti, estamos volteando a verte, mi Dios, para tratar de entenderte de mejor manera y para obedecerte también de mejor manera. Gracias, Dios, porque has permitido que entendamos que a través de la celebración de esta primera fiesta del Shabbat, podamos comprender con claridad, Dios, que de esa manera estamos testificando, Dios, que tú hiciste el mundo en 6 días y que el séptimo reposaste. Y nosotros, Señor, reposamos contigo. Por otra parte también, Señor, profetizamos a través del cumplimiento de la celebración de este reposo, Dios, en que algún día estemos un día más en pleno reposo y esta tierra estará un día más en reposo, teniendo como rey a nuestro Mesías, el Señor Yeshua. Gracias, Dios, porque eres fantástico. Gracias, Dios, porque permites, Dios, que vislumbremos de mejor manera las verdades eternas de tu palabra. De manera particular te pido, por favor, que ilumines a cada uno de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mis nietas, muy especialmente, Dios, para que nazca en cada uno de ellos un ferviente amor, una ferviente disposición para obedecerte, no solamente para guardar las formas, Dios, sino para estar en el fondo en ti, para, Señor, de corazón, amarte, servirte, obedecerte. Gracias, Dios Santo, por todo lo bueno que eres con nosotros hasta ahora. Permite, Señor, que nuestra fe y conocimiento en ti se vaya extentando y vayamos, Señor, cada día estando mucho más seguros. Y, Señor, que aprendamos de mejor manera los versículos, los pasajes, para que podamos compartir con otros hermanos que quisieran unirse, Dios, en ese movimiento mundial, Padre, para voltear hacia ti y para tratar de ser más obedientes. Guárdanos a todos los que estamos ahora conectados en este grupo de Zoom
Y a los que no pueden conectarse, Señor, bendícelos, por favor, también. Ayúdalos a sus familiares. Ayúdalos en lo particular, mi Dios, para que puedan soportar las embestidas del digno al hacer comentarios, observaciones de rechazo, Dios, para alguien que intenta obedecer. Guárdalos, Señor, del mal, líbralos del mal, dales fortaleza, dales gozo en ti y claridad en tu palabra. Bendice las mesas de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, su vida material bien. Libra a cada uno, Señor, de los virus, de las bacterias o de los ataques del maligno a través de maleantes también, Señor. Libra a mis hermanos de accidentes, de enfermedades de cualquier tipo, Dios, de ser estafados, de ser golpeados, de ser robados, de ser violados. A todos líbranos, por favor, Padre. Gracias por todo. Gracias, Santo. Gracias, gracias. Bendito seas, amado. Pido todas esas cosas y te las agradezco en el nombre de nuestro Mesías y Salvador, el Señor Yeshua. Amén. 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 Amén.